Hola, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a un nuevo videoblog. Nos encontramos en este día martes para discutir un tema muy interesante que lo estuve pensando el día de ayer, ya que me encontraba en las redes sociales navegando, pasando un poco el tiempo y hay una página a la que estaba suscrito, que es una página ecuatoriana de mi país, en la que apareció un video sobre una señora que se encontraba lastimada gravemente, con heridas muy grandes, con imágenes así muy fuertes, en la que ella había tenido una discusión severa con el esposo y parece que el esposo es una persona muy violenta, muy agresiva, que la había atado y la había lastimado, la había provocado gran cortes, con lo que sangraba mucho en su brazo izquierdo y en su mano izquierda. Y sobre todo hubo la intervención de la policía para detener a este señor, que al momento de ser detenido, algo que me llamó mucho la atención, él mostraba e infundía una mirada de odio, de resentimiento y de venganza contra la señora, que al momento que se lo llevaban detenido a su esposo, su mujer estaba demasiado asustada y tenía miedo de lo que le iba a suceder, porque al parecer estaba viviendo una situación de maltrato familiar con su conviviente. Y cuando los policías entraron a su hogar, encontraron todo manchado de sangre, el arma, que en ese caso era el cuchillo, que estaba ensangrentado, y sobre todo también la hijita. Solo alcancé a ver una hija, no sé si es que habría más, pero una hijita que se paseaba tranquilamente alrededor de los charcos de sangre. Es un poco muy fuerte lo que les estoy describiendo, de lo que les estoy hablando, y me pareció muy importante y muy valioso en mi video del día de hoy compartirles lo que significa el ciclo de la violencia, sobre todo en las familias latinoamericanas de donde yo provengo. Hay un contexto familiar a veces muy disfuncional, en el que predomina mucho el machismo por parte de los padres, especialmente, que ellos son muchos, se convierten en perpetradores, amenazan con matar o con golpear o con llevarse los hijos, y viven condicionando mucho a sus esposas, a sus hijos, perpetuando este mismo ciclo de violencia. Entonces yo escogí este tema porque a raíz del video que yo vi me indignó mucho, sentí mucha disconformidad con todo esto que está sucediendo, porque a veces también en una relación normal nosotros nos prometemos miles de cosas, nos decimos vamos a estar juntos hasta que la muerte nos separe, y a veces la muerte es provocada por algunos de los familiares que, en ese afán de ira incontrolable y de violencia inédita, agreden mucho a sus familiares hasta el punto de lastimarlos y matarlos. Y ese momento en el que sucede este tipo de eventos, las personas se dan a la fuga, sabiendo y cometiendo un acto de mala fe, porque desde mi punto de vista, atentar contra la vida de las personas es algo terrible. Nadie tiene el derecho de elegir sobre la vida de los demás, y considero que este tipo de maltratos lo único que perpetúa es este llamado ciclo de violencia. ¿Y en qué consiste? Pues acompáñenme a ver en estos momentos cómo yo lo organicé, tomando en cuenta algunas referencias que encontré en algunos libros que encontré en internet. Y así entonces yo he diseñado este modelo, al que lo llamo el ciclo de la violencia, basado un poco así en lo que he ido aprendiendo y en lo que me gustaría compartirles para que vean cómo es que se ha desarrollado todo esto a través del tiempo. Entonces, bueno, como pueden ver en el pequeño pizarrón que yo desarrollé, se encuentra lo que es el ciclo de la violencia. Entonces todo empieza a través de lo que es un evento traumático, o puede empezar desde cualquiera de los puntos, pero si tomamos en cuenta lo que es el evento traumático, yo me refiero a la infancia de las personas, a la infancia de las personas o perpetradores que han sufrido un episodio de violencia familiar. Entonces muchas veces también
un niño pequeño, una mujer pequeña, que están en esas fases de desarrollo, ven a sus padres discutir mucho. Y el momento en el que discuten demasiado, esas acciones, esa discusión empieza a escalar un poco más y empieza a volverse disfuncional. Empiezan a haber gritos, empiezan a haber destrozos, empiezan a haber golpes, insultos y cosas por el estilo, ¿no? Caracterizados típicos de la violencia. Entonces, estas escenas se repiten muy a menudo en la familia, especialmente cuando están combinadas con casos de alcoholismo, con casos de infidelidad por parte de los padres, que al momento de pelear provocan lo que se llama una polarización, es decir, dividir las responsabilidades y los lazos familiares. Entonces cada quien escoge un camino diferente dentro de la misma familia. Y ese evento traumático empieza a ser registrado por todas las personas que están conformando ese grupo llamado familia. Entonces, a pesar de que un niño digan que no observa, de que no aprende, de que no está atento a lo que sucede, está muy atento. Solo que él está en un menor nivel de alerta y tampoco comprende exactamente qué es lo que está sucediendo, pero sí le aterra mucho lo que son los gritos, los insultos, los golpes, los llantos, los momentos de ira, que a veces también son muy difíciles de internalizar por parte de los niños, por parte de los miembros de la familia. Y al ver que se repite esto seguidamente, eso empieza a guardarse dentro de la mente y la conciencia de estos niños, que poco a poco también se ven relacionados, porque a veces la dirección de la violencia se dirige a todos los miembros. Entonces generalmente afecta a la persona a la que es la siguiente cabeza, que a veces también, no tengo nada contra los padres de familia, pero en nuestra cultura, especialmente la ecuatoriana, predomina bastante a lo que es el machismo. Es una cultura patriarcal en la que el padre es el principal abastecedor, el que trabaja, y la madre es la que se encarga de cuidar a los hijos. Y muy pocas veces así, bueno, también hay muchos casos, no hay muchos casos, la madre de familia es la que sale a trabajar. Pero a veces también, en donde predomina este modelo de familia, en el que el padre es el abastecedor, a veces también este tipo de roles provoca que haya más violencia, porque a veces el padre, al atribuir que tiene una gran responsabilidad, empieza a ejercer una influencia de poder muy grande y empieza a controlarlo todo. Entonces cree que él, a través del poder que muestra, él tiene derecho a todo. Entonces provoca que todos estén a la autoridad y a la sumisión de él, en el caso de ser disfuncional, ¿no? Entonces ahí provoca discusiones y peleas en las cuales, si se reclaman muchas cosas, empiezan a haber más problemas. Este padre de familia, que a veces también puede ser muy prepotente, empieza a golpear a los miembros de la familia y amenazarlos. Entonces, bueno, eso es en relación al evento traumático. Entonces, conforme avanza el tiempo, se queda una acumulación de todos estos acontecimientos que han sucedido. La persona va creciendo, la persona se va volviendo ya más independiente, empieza a adquirir su propia personalidad, se afianza, quizás algún día se enamore y empieza a formar una familia. Pero a veces también el hecho de formar una familia le viene a traer recuerdos de su mente, recuerdos de su infancia, en los que recordaba que peleaban y discutían mucho sus figuras de apego. Entonces, algo que me enseñaron mucho en algunas de las clases es que nuestras relaciones familiares se ven muy influenciadas por todo lo que vivimos desde nuestras etapas de niñez y adolescencia. Entonces, a veces también un perpetrador, en alguno de sus momentos de vida, tuvo un episodio en el cual hubo algo que le causó mucha conmoción, un evento traumático, como lo señalaba, y que provocó en esa persona cambios severos en su estado de ánimo, en su comportamiento y sobre todo en su manera de desempeñarse como un padre funcional. Entonces, el tratar de someter a alguien, el tratar de manipular a esa persona, hace que este nuevo miembro que está parte de la familia empiece a dañar la relación familiar a través del miedo. Entonces ya les voy a contar cómo es lo que se produce este tipo de maltrato y cómo las personas que generalmente están involucradas en esto no pueden llegar a darse cuenta de lo que está sucediendo, sino más bien están sometidas a la voluntad de la otra persona. Entonces, cuando
esta persona, el perpetrador, la persona que infunde violencia, ataca a los demás miembros débiles, los está sometiendo a su voluntad y está empezando a controlar y ejercer un poder que a veces termina lastimando, pero como él a veces vivió muchas veces ese tipo de episodios, para él es muy difícil tratar de entender por qué se está produciendo, si no solamente lo está ejerciendo porque cree que eso está bien, porque en su vida le enseñaron que tal vez durante 10, 11 años que haya vivido con sus padres, parte de la violencia es algo normal y que es necesario para que él funcione, y aunque ahora que él no tiene poder cuando era niño, pero ahora sí que tiene poder sobre su esposa y sobre sus hijos, entonces es necesario que lo controle todo para evitar eso, entre comillas, que sería así, ¿no? Luego seguimos con lo que es, si una persona empieza a acumular demasiado resentimiento, demasiada tensión, como pueden ver en acumulación, conflicto y tensión, empieza a provocarse, empieza a incubarse, por decirlo así, la situación de violencia familiar. Y a veces es violencia doméstica porque puede empezar por alguna disputa familiar, por ejemplo, en la mayoría de casos, a veces por casos de droga, a veces por casos de alcoholismo, en el que el padre bebe en exceso y la madre trata de pedir ayuda para que el esposo tienda a cambiar ese comportamiento que está afectando no solamente a ella, sino a sus hijos. Entonces ese tipo de reclamos no le gustan al padre de familia, que en estos casos toma una actitud muy drástica y también empieza a infundir miedo. Entonces cuando empiezan a acumularse todas estas situaciones de peligro, de riesgo, empieza lo que es el conflicto, entonces empieza la discusión, empiezan a alargarse un poco lo que son los reclamos. En el hecho de que haya acumulación, significa que todas las cosas que ya han venido sucediendo antes, las discusiones empiezan nuevamente a salir a flote, y entonces puede llegar un momento en que la persona se canse, se moleste de todo lo que le está sucediendo y explote y tiende a decir cosas que antes no se atrevía a decir, pero ahora por el hecho de estar presionada, de estar bajo una situación muy tensa que le produce estrés, esa persona va a tratar de sacar todo lo que tiene. Entonces ahí empieza la tensión. Entonces ahí empiezan a revelarse quién es el que tiene el poder en la familia. Y empieza también la persona al ver que no tiene un poder de convencimiento a través de las palabras, la única forma de tratar de ejercer ese tipo de poder, de ejercer control para que todos obedezcan sus órdenes y su voluntad, es a través de esto, el maltrato. Entonces, en sí, el maltrato hace referencia a todo lo que es un castigo. Entonces, la violencia como tal tiene como característica principal el hecho del maltrato y el castigo. El castigo se conoce en psicología como un tipo de condicionamiento que generalmente reduce el comportamiento de una persona. Un castigo disminuye el comportamiento de una persona para que esa persona no vuelva a cometer eso. Y eso tiene mucho sentido, porque cuando alguien recibe, les voy a poner un ejemplo, cuando ustedes también se han portado mal, generalmente lo que reciben de sus padres es algo que les disminuye la conducta. Por ejemplo, a veces también asociamos mucho lo que es el castigo a través de un pequeño golpe, por ejemplo, en el que te dicen no hagas esto. Entonces un castigo disminuye la conducta, y el objetivo de este tipo de maltrato, como con el castigo de por medio, es que la persona no pueda responder adecuadamente, sino solamente se quede en un nivel en el cual su respuesta se vea condicionada a través de lo que es un golpe. Entonces generalmente los perpetradores como tales buscan a través del castigo infundir miedo, y si una persona tiene miedo solamente tiene dos opciones: o huir e enfrentarse. Entonces si se ponen a considerar bastante, y no con esto quiero hacer un poco así de menos la condición física de una mujer, pero a veces las mujeres no están tan diseñadas para el combate cuerpo a cuerpo con un hombre, porque el hombre tiene un poco más de ventaja en el aspecto físico y de fuerza muscular. Entonces el hombre saca ventaja de eso, la persona que está encargada es el padre, que es violento, y provoca una serie de castigos en la que a veces empiezan lo que son golpes, amenazas, amordazamientos, extrema violencia, que ya es lo que es amenazas,
e incluso el hecho mismo de lastimar ya con más profundidad, que es el caso de los celópatas, que a veces terminan matando a sus propias víctimas y huyen de la situación porque se les pasó la mano. Entonces, como tal, si se dan cuenta, cuando el padre de familia, este hombre que se encarga de lastimar mucho a la madre de familia, lo que hace es provocar un castigo que disminuya mucho y que condiciona la voluntad de la señora. Recuerdo que el video que yo vi mostraba a esta señora que tenía un extremo miedo, un miedo demasiado irracional, ya tipo fobia, al ver al esposo, que era así, en mis términos, era totalmente delgado. No era ni siquiera tan fuerte como un fisicoculturista, por ejemplo, alguien que hace ejercicio diariamente. Pero este señor, solamente con su mirada, la había condicionado tanto a su esposa de que solamente con mirar a la mar ella se echaba a llorar y tenía tanto miedo, a pesar de que estaba la fuerza pública, en este caso los policías, pero no pudo hacer nada. Y estaba así totalmente lastimada y amordazada, y su hijita estaba de por medio ahí. Entonces, como pueden ver, este tipo de condicionamientos, de castigos, que se les llama así, que es un reforzador negativo que disminuye la conducta y la capacidad de reaccionar de las personas, hace que este tipo de maltrato sea muy peligroso, porque con el tiempo se empieza a perpetuar y se empieza a volver parte cotidiana de la vida de estas personas. Y entonces, a veces también, en el caso de que ya ha sucedido un episodio de maltrato, empieza lo que es la reconciliación. El perpetrador trata así de darse cuenta de que de cierto modo ha provocado algo de violencia, algo se le ha pasado la mano, y trata de enmendar mucho sus errores. Entonces le dice: perdóname, discúlpame por todo lo que he hecho, y empieza lo que es un proceso que llama interpretación, en el que la persona que ha sufrido este tipo de abuso, porque es un abuso la violencia, empieza por pisotear bastante los derechos de la persona como tal. La persona trata de internalizar todo lo que le ha sucedido y empieza a darle un significado. Entonces, cuando una persona ha tenido un episodio violento de agresión y de castigo, con el tiempo va tratando de darle el significado a esa nueva experiencia que ha adquirido. ¿Qué significa esto para mí? ¿Cómo repercute en mis relaciones? ¿Qué influye en mí? ¿Qué se afecta en mí? ¿Qué tengo de beneficio? ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Y a veces también el hecho mismo de no pensar exactamente qué tipo de maltrato es el que yo he tenido, sino por qué tuve el maltrato, si eres a veces también mi esposo. Y tenemos un dicho aquí en nuestra cultura de que aunque pegue, marido es, y eso no es cierto. Entonces, al darle el significado a través del contexto cultural, se empieza a perpetrar este ciclo. Entonces, otra vez nuevamente se vuelve a reexperimentar, otra vez seguimos con la acumulación, el conflicto, la tensión, se desencadenan nuevamente maltratos y castigos, viene una reconciliación que es a medias, que no solamente tiene la intención de tratar de que sea así reconciliación, sino solamente un estatus de balanceo que otra vez puede volver a provocar un evento traumático y otra vez vuelve así girando y girando y girando y girando. Generalmente este tipo de personas que provocan daño reaccionan de una forma diferente cuando están enfrente de todas las personas. Algo muy característico de nosotros como seres humanos y de todos los mamíferos es que nosotros reaccionamos ante las miradas. Somos seres sociales, entonces cuando nos están observando, nuestro comportamiento disminuye. Tiende a veces a estar influenciado por la forma en la que nos están viendo, entonces se puede modificar. Y cuando esta persona se dio cuenta de que venían los policías en la previa del video, él se cerró bastante, estaba muy temeroso de que los policías vean lo que ha hecho y no quería abrir la puerta. Entonces tanta fue la insistencia de la policía que dijo que iba a tratar de derrumbar la puerta para poder ingresar. El señor no tuvo más opción que abrir y enfrentar la situación en la que se había provocado todo esto. Este es mi modelo del ciclo de la violencia, en el que considero que principalmente a veces también hay mucha influencia de un evento traumático que provoca este tipo de maltrato. A veces nuestras familias son muy disfuncionales porque han tenido un episodio que al mismo tiempo la persona que va a perpetrar le ha dejado marcado durante toda su vida de la infancia el hecho mismo de haber padecido algún tipo de maltrato. Entonces, al ver que también, por ejemplo, su papá
o su mamá eran personas que no le prestaban atención, que solamente se dedicaban a sus intereses personales y no a la crianza de los hijos, produce que haya un resentimiento guardado por parte de ese niño que pronto va a crecer y que al momento de formar una familia, ese tipo de frustración se va a canalizar especialmente en maltratos y en castigos, por tratar de que con ese maltrato compensar un poco el hecho de haber tenido una relación familiar torturante, difícil, complicada. Entonces se mantiene este ciclo y, como pueden ver, va girando como una espiral. Entonces, cuando algo se encuentra en este círculo, tal vez tratarlo de cortar de raíz es muy difícil, porque a veces uno, al tratar de cortar en cualquiera de estos puntos, es necesario, antes de cortar, darle un nuevo significado y saber dónde se está provocando el problema. Porque a veces también las familias que discuten bastante, que tienen problemas, también reflejan en sus hijos problemas académicos, especialmente en la escuela. Entonces, cuando hay un niño que es muy agresivo, que es muy violento, que pelea demasiado, que no presta atención, que es agresivo con otros niños, no es un hecho de disciplina en la casa, sino que también no ha tenido el acercamiento emocional y afectivo con sus padres, que a veces también solamente tiene de un lado a la madre y del padre no existe nada. Entonces es a veces muy difícil tratar de comprender por qué la situación se encuentra de esta forma. Yo no me pongo a favor tanto de promover de que los hombres sean los que provocan este tipo de violencia. Hay también mujeres, sí, pero de acuerdo a las estadísticas, el nivel cultural, el nivel familiar, el contexto de cada país en el que hay este tipo de familias depende mucho de las personas que se encuentran ahí viviendo y que también tienen una familia. Y a veces también esto ocurre mucho en las familias así de estatus social bajo, porque no tienen recursos, que también ese otro puede ser otro indicador de violencia. A veces los casos de infidelidad, el uso de drogas, el alcoholismo principalmente, y también la inmigración, que a veces solamente los deja a los hijos con una figura de apego que no es la madre ni el padre, que pueden ser los abuelos, los tíos, algún pariente relativo. Entonces se perpetra toda esta violencia, especialmente desde los esquemas familiares. Entonces ahora le encuentro mucho sentido a la clase que tuve de terapia de grupos, en el que las familias estructuran bastante la personalidad de cada individuo, y que con el tiempo, si no se corrigen este tipo de problemas, pueden desembocar en una ola de violencia en el que se ve reflejado el evento traumático que ha sido condicionado a través del castigo. Entonces, como pueden ver, es muy difícil tratar de que las personas ahora como tales traten de llevarse bien mucho con sus hijos, porque tienen episodios en los cuales maltratan mucho, golpean mucho y condicionan a sus hijos de que también tienen que hacer así con sus futuros hijos, y eso no está bien, porque una diferencia muy importante lo que es este tipo de maltrato y con la disciplina es que en la disciplina nosotros como padres, como madres de familia, les enseñamos a nuestros hijos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, dándoles una explicación. En cambio, en el maltrato y en el castigo generalmente no le explicas qué es lo que le está sucediendo, qué es lo que está haciendo mal, sino tú infundes el castigo, el reforzador negativo, y el niño o la niña que está provocando un comportamiento que no es deseado, trata de asociar ese castigo que ha tenido con su comportamiento, e indirectamente entiende de que si vuelve a hacer eso va a recibir un estímulo más fuerte o que le provoque malestar, y que esa persona tienda a cambiar. Yo hice este video el día de hoy especialmente dedicado para todas las madres de familia que se encuentran en una situación muy parecida. No sé si es que verán el video, esa no es mi temática, pero espero que si alguien lo ve, voy a colocar etiquetas en las que vean que es muy importante que al momento de que ocurran este tipo de situaciones pidan ayuda. Pero a veces también es un error tratar de que estas personas piensen que pedir ayuda es necesario,
porque han vivido a través del condicionamiento de castigo, de que si ellos piden ayuda van a recibir un castigo mucho peor. Entonces ese hecho de miedo es el que les provoca a estas personas que no pidan ayuda en un principio. Entonces a veces la intervención empieza desde las figuras pequeñas, que a veces también ellas son las que denuncian. El hecho mismo también de que cada miembro familiar tiene que desempeñar un rol y se vuelve disfuncional cuando empieza a alterar el equilibrio y el balance de las demás personas. Es decir, las otras personas que se encuentran en su forma habitual, los adolescentes, los niños, el padre y la madre, si se encuentran en un conflicto diariamente y si discuten por cualquier cosa y en el que hay de por medio drogas o cualquier otra sustancia, alguna situación más peligrosa, amenazas, muchas discusiones, a veces también por problemas económicos, sociales y culturales. Eso es lo que provoca la ola de violencia, porque al no discutir abiertamente, las personas canalizan su frustración a través de golpear objetos, a través de lastimarse, a través de agredir. Entonces, yo pienso que este joven que trató de lastimar a su esposa, en algún momento, tuvo alguna de sus figuras paternas que la castigaban mucho, que la golpeaban mucho, que tal vez tuvo que ver en algún momento una situación muy parecida en la cual tal vez lastimaron a alguien con esa misma arma blanca que es el cuchillo, a un ser querido, y él entendió de que infundir miedo a través de lastimar a las personas es la mejor forma de controlar el poder y de representar autoridad, y eso está muy mal. Yo creo firmemente que esta sociedad, nuestra sociedad, la cultura, tiene que tener un programa en el cual las familias funcionen como tal. ¿De que es necesario que hayan conflictos? Claro que sí, porque los conflictos permiten que las familias se estructuren y que empiecen a tomar nuevas medidas, nuevas soluciones, nuevas formas de llevar sus problemas, de resolverlos juntos con sus hijos y todos, y que vayan adquiriendo un cierto nivel de funcionalidad, y que cuando haya de por medio drogas, infidelidades, problemas económicos, sociales, cualquiera de esas cosas, los padres, como cabezas del hogar, sepan tomar las mejores decisiones y que sus hijos también vean que sus padres, a través del diálogo, a través de la disciplina positiva, que es tratar de explicar por qué suceden estas cosas, les muestren a sus hijos cuál es la mejor forma de llevar una buena familia. No necesariamente a través de la cultura machista. Puede ser a través del balance, en el que las mujeres salgan a trabajar, en el que los hijos desempeñen sus roles, en el que los padres también se preocupen de criar a los hijos y que no solamente estén como abastecedores, sino también criar a sus hijos, acompañarlos, y que sobre todo ese lazo emocional esté siempre presente en las familias, porque cuando no hay ese lazo familiar, todo se viene para abajo y empieza a desencadenarse una ola de violencia. Yo espero que con el tiempo todas estas personas reciban el tratamiento adecuado, el tratamiento psicológico, porque también necesitan descubrir que este tipo de violencia y de olas de abuso y maltrato no son para toda la vida, sino también dependen y están sujetas a la voluntad de las personas que desean cambiar, y que poco a poco van a ir encontrando esas soluciones para ir cambiando, porque lo último que queda en este mundo es la familia. Padres, madres, hermanos, tíos, todos conformamos un lazo invisible en el cual nuestras emociones, nuestros sentimientos son compartidos. Es doloroso la pérdida de un familiar, claro que sí. Y es más doloroso cuando esa figura de apego no nos ha brindado el cariño que nosotros necesitábamos. Entonces a veces esa búsqueda se ve, por decirlo así, oscurecida por el hecho mismo de maltratar. Y a veces el maltrato lo consideramos como parte normal de nuestro desarrollo, y eso no es así. La disciplina sí, pero el maltrato lo único que disminuye es nuestra forma de ser tal y como nosotros nos presentamos a la sociedad. Les doy muchas gracias por este video, espero que lo vean y nos estamos viendo el día jueves para otro video blog
de motivación.